¿Alguna vez te has sentido atrapado en un torbellino de pensamientos? Esos momentos en los que la mente parece no tener descanso y te preguntas cómo encontrar paz en medio del caos. En este video te compartiré una historia profunda que te enseñará cómo alcanzar una serenidad absoluta a través de la experiencia de un joven en busca de paz interior. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría transformar por completo tu forma de enfrentar el estrés y la ansiedad. En un monasterio apartado entre las verdes colinas de Tailandia, vivía un monje anciano llamado Biro, conocido por su calma y sabiduría profunda. Un día, un joven llamado Chai, originario de la bulliciosa ciudad de Bangkok, llegó al monasterio en busca de paz. Su mente estaba agitada, llena de preocupaciones y pensamientos errantes. Había oído que los monjes budistas podían alcanzar un estado de calma total y quería aprender cómo liberarse de la tormenta mental que lo atormentaba. Con esperanza, Chai se acercó al venerable monje Biro y le pidió consejo. «Maestro, mis pensamientos son como un río turbulento. ¿Cómo puedo purificar mi mente y alcanzar la paz interior?» Biro lo miró con una sonrisa tranquila y, tras un largo suspiro, le respondió: «Chai, la mente es como un jardín. Si no la cuidas, se llena de maleza y malas hierbas. Te enseñaré 5 maneras de cultivarla. Si las practicas con sinceridad, pronto verás cómo tu mente florece en serenidad». Número 1. La práctica de la respiración consciente. Una tarde soleada, Chai se encontraba sentado frente al maestro Biro en un pequeño jardín del monasterio, rodeado de árboles frondosos y el murmullo tranquilo de un arroyo cercano. Después de explicar brevemente las primeras enseñanzas, Biro se inclinó ligeramente hacia adelante y, con una mirada penetrante pero suave, comenzó a hablar sobre la respiración. Chai, la mente es como un ave que vuela de un pensamiento a otro sin descanso. El principio de la respiración consciente es simple: aprender a anclar tu mente al momento presente, al aquí y ahora, a través de la respiración. En este mismo momento, tanto tú como yo estamos respirando. Sin embargo, si no estamos atentos, la respiración pasa desapercibida, como un fondo silencioso al que no prestamos atención. Chai escuchaba atentamente. Había notado que siempre estaba distraído por sus pensamientos. En su mente, las preocupaciones sobre su vida en la ciudad, su familia y su futuro formaban una maraña de inquietud. Sin embargo, la idea de simplemente observar su respiración le pareció algo sencillo, aunque misterioso. Biro continuó: «Para empezar, te invito a cerrar los ojos y poner atención a tu respiración. No la fuerces, simplemente obsérvala. Siente cómo el aire entra por tus narices, recorre tu pecho, se expande hacia tu abdomen y luego, lentamente, sale de nuevo. Cada inhalación es una nueva oportunidad de estar aquí. Cada exhalación es un recordatorio de soltar lo que no necesitas». Chai cerró los ojos y, guiado por la voz calmada de Biro, comenzó a seguir las instrucciones. Al principio, su respiración era errática, rápida, como si su cuerpo estuviera intentando ponerse al día con sus pensamientos. Sin embargo, con cada intento de volver su atención al aire que pasaba por sus pulmones, algo en su mente empezó a aquietarse. La ansiedad que lo invadía comenzó a disminuir. Aunque por momentos su mente volvía a dispersarse, Biro, observando el esfuerzo de su discípulo, le dijo suavemente: «Cuando la mente se dispersa, no te frustres. La respiración consciente no es un ejercicio para evitar los pensamientos, sino para darte cuenta de ellos. Cuando notes que tu mente se aleja, simplemente regresa a la respiración. De la misma forma que las olas del mar van y vienen, tus pensamientos aparecerán y desaparecerán. Imagina por un momento que estás frente al océano,
observando sus olas que llegan y se alejan sin cesar. Pero tú, al igual que ese mar profundo, no te dejas arrastrar por ellas. Así es como debe ser la mente, tranquila y serena, sin dejarse llevar por los pensamientos que aparecen y desaparecen. Chai comenzó a sentir cómo su cuerpo se relajaba. Su mente, que antes estaba llena de pensamientos dispersos y confusos, empezaba a centrarse en el suave y constante flujo de su respiración. Aunque los pensamientos seguían surgiendo, ya no sentía que los controlaban. Era como si estuviera observando las olas del mar desde la orilla, sin sumergirse en ellas. Si sientes que este video te está aportando valor con sus palabras, te invito a que le des me gusta y te suscribas ahora mismo a este canal de crecimiento personal. Te aseguro que tu vida empezará a mejorar día a día. Continuamos. Viro, al notar el progreso de su discípulo, continuó. La respiración consciente es la puerta de entrada a la calma mental. Cada vez que te encuentres perdido en pensamientos, simplemente regresa a tu respiración. Y recuerda, no existe una respiración correcta o incorrecta. No tienes que hacer nada más que ser consciente de ella. Luego, Viro se inclinó hacia atrás, apoyándose en su bastón de madera, y añadió: La respiración no es solo un acto físico, Chai. Es un reflejo del momento presente. Cada vez que respiras, estás trayendo tu conciencia de vuelta al aquí y ahora, el único momento en el que realmente vives. Todo lo que está más allá de este momento es solo una ilusión. Por un instante, Chai se sintió abrumado por la profundidad de las palabras de su maestro. ¿Cómo algo tan sencillo como respirar podía llevarlo a la paz interior? Sin embargo, en ese preciso momento, algo dentro de él hizo clic. Sentía una ligera calma en su pecho, una sensación de ligereza que nunca antes había experimentado. La mente, que siempre había estado llena de preocupaciones y distracciones, parecía haberse ralentizado, al menos por un breve momento. Observó el silencio que se había instalado entre ellos y sonrió satisfecho. «Es así, Chai», dijo Viro. «Cada vez que practiques la respiración consciente, estarás entrenando tu mente para ser más presente. No te preocupes por la cantidad de pensamientos que surjan, ni por lo rápido o lento que respiras. Lo único que importa es que, con cada respiración, estás aquí, ahora». El maestro y el discípulo permanecieron en silencio durante unos minutos. Al principio inquieto, Chai pronto comenzó a sentir cómo el ruido interno se desvanecía. En ese espacio de calma, la mente, que antes se sentía desbordada, empezó a encontrar su equilibrio. La respiración tan sencilla y profunda se convirtió en su ancla, su refugio. Número 2. El arte de soltar. Después de unos días de práctica, Chai se sentía más sereno y centrado. La respiración consciente le había dado un respiro en medio de la tormenta mental que siempre lo había acompañado. Sin embargo, aún sentía que había algo más profundo que necesitaba entender. Aunque podía calmar su mente, las preocupaciones y los deseos seguían regresando con fuerza. Sentía que, aunque había encontrado una forma de estar presente, aún había cosas dentro de él que no podía soltar. Un día, mientras caminaban juntos por los senderos del monasterio, Piro percibió la inquietud en el rostro de Chai. «Veo que tu mente aún está llena de deseos», comentó el maestro. «Deseas que las cosas sean de una manera. Deseas que la paz dure más tiempo o que ciertos pensamientos desaparezcan. Este es el segundo obstáculo que enfrentamos, el apego». Chai miró al maestro con curiosidad. No entendía cómo algo tan natural como desear podría convertirse en un obstáculo. Viro, al notar la confusión de su discípulo, se detuvo y señaló una piedra que estaba en el suelo. Imagina por un momento que esta piedra representa un deseo o una preocupación que tienes. Tómala con ambas manos y apriétala con fuerza.
Siente cómo tu mano se tensa al sujetarla, cómo tus dedos se cierran alrededor de ella. Ahora, ¿puedes moverte con facilidad? No, estás atado a esa piedra, a ese peso. Chai asintió, comprendiendo lo que el maestro quería enseñarle. Pero entonces Viro continuó. ¿Y qué pasa si decides soltarla?, dijo mientras levantaba suavemente su mano, dejando caer la piedra al suelo. Dejas de aferrarte y te liberas del peso. Esto, Chai, es soltar. El apego es como esa piedra. Nos impide avanzar, nos mantiene estancados en el pasado o preocupados por el futuro. Viro hizo una pausa y miró a Chai a los ojos. El arte de soltar no significa ignorar o rechazar lo que sentimos. Es simplemente dejar ir aquello que ya no nos sirve, lo que no podemos controlar, como el río que fluye sin aferrarse a las hojas que caen sobre su corriente. Nosotros debemos aprender a dejar ir sin aferrarnos. Chai, con una ligera sonrisa, expresó su inquietud. Pero maestro, ¿cómo puedo dejar ir mis preocupaciones, mis deseos y mis temores? Parecen tan grandes, tan reales. Viro lo miró con compasión y comenzó a caminar lentamente hacia un pequeño estanque cercano. Se sentaron al borde, observando las aguas tranquilas. Chai, todo lo que sentimos y deseamos nace de la mente, y todo lo que nace también pasa. Así como las olas en el agua se disipan después de un tiempo, los pensamientos y deseos también desaparecerán si no los aferramos. Luego Viro le pidió que mirara el agua con más atención. Mira el agua, observa cómo es clara y tranquila. ¿Qué sucede si pones algo en ella? Si lanzas una piedra, las ondas se propagan, pero si dejas de añadir más piedras, el agua vuelve a su calma original. Así es nuestra mente. Cuando nos aferramos a pensamientos, deseos o miedos, esos pensamientos crean ondas en nuestra mente, perturbando nuestra paz. Pero cuando aprendemos a soltar, las ondas desaparecen y la mente vuelve a ser clara. Chai se quedó mirando el agua, sintiendo cómo cada palabra del maestro penetraba en su corazón. Recordó todas las veces que se había atrapado en el deseo de que las cosas fueran de una determinada manera. Deseaba tener éxito, ser amado, ser aceptado, y temía lo contrario. Esas expectativas le causaban un sufrimiento constante. Viro, al ver la reflexión en el rostro de su discípulo, agregó: soltar no significa que dejes de tener deseos, sino que dejas de aferrarte a ellos. Cuando dejas de depender de un resultado, te liberas de las cadenas del sufrimiento. Observa tus deseos y preocupaciones con desapego, como si fueran nubes que pasan por el cielo. No necesitas aferrarte a ellas ni temerles, solo obsérvalas. Chai, ahora con una profunda curiosidad, preguntó: «Entonces, ¿cómo practico esto?». Viro, con calma, respondió: primero, debes reconocer lo que estás sosteniendo, los deseos, las expectativas, las emociones, todos los pensamientos que te atan. Cuando notes que te aferras a algo, simplemente toma un momento para reconocerlo. Luego, con cada exhalación, imagina que estás dejando ir ese peso. No es necesario apresurarse. El acto de soltar es un proceso, una práctica diaria. Viro le ofreció un ejercicio sencillo. La próxima vez que sientas ansiedad, miedo o apego a algo, haz una pausa y respira profundamente. Imagina que, al exhalar, liberas ese pensamiento o deseo. Hazlo una y otra vez, y con el tiempo verás cómo la mente se aclara y se libera. Chai asintió, sintiendo en su interior que había una verdad profunda en esas palabras. A partir de ese momento, se comprometió a practicar el arte de soltar. No más luchas internas, no más resistencia a lo que era. Aprendería a fluir con la vida, a liberarse de las cargas del deseo y el temor. Viro concluyó:
Recuerda, Chai, el soltar no es un acto de renuncia, sino de aceptación. Es aceptar que no todo está bajo nuestro control, que la vida se mueve con su propio ritmo. A veces, el mayor acto de sabiduría es simplemente dejar ir lo que no podemos cambiar. Esa tarde, Chai se despidió del maestro con una sensación de ligereza. Aunque sabía que la práctica del desapego no sería fácil, entendió que el primer paso era la conciencia, reconocer lo que estaba sosteniendo. Ya no se vería a sí mismo como una víctima de sus deseos y pensamientos, sino como un observador, un testigo que podía elegir soltar cuando fuera necesario. De regreso a su habitación, mientras miraba las estrellas. Esa noche, Chai susurró para sí mismo: dejo ir, suelto el miedo al futuro, suelto el deseo de aprobación, suelto el apego al pasado. Dejo ir y encuentro paz en el presente. Y con este pensamiento su mente comenzó a calmarse, como las aguas de un río que ya no tenía piedras que obstruyeran su flujo. Número 3. La compasión hacia uno mismo y los demás. Con el paso de los días, Chai se había acostumbrado a la práctica de la respiración consciente y había comenzado a soltar los deseos y temores que lo mantenían atrapado. Sin embargo, sentía que aún quedaba algo dentro de él que no podía liberarse completamente, una sensación de dureza, tanto hacia sí mismo como hacia los demás. A menudo se sorprendía siendo crítico consigo mismo, dudando de sus decisiones, y también sentía que las personas a su alrededor no cumplían con sus expectativas, lo que le causaba frustración y resentimiento. Un día, mientras meditaban en el jardín del monasterio, Viro notó que Chai estaba inquieto. El joven monje no parecía estar tan presente como en días anteriores. La serenidad que lo había caracterizado en las últimas semanas había desaparecido, y una sombra de tristeza se reflejaba en su rostro. «Chai», dijo Viro con voz suave, «he notado que tu mente aún está agitada. La respiración consciente y el soltar los deseos son pasos importantes, pero hay algo más que debes cultivar para que tu mente se libere por completo: la compasión». Chai levantó la mirada, desconcertado. «¿Compasión? ¿Qué tiene que ver la compasión con la paz interior?», preguntó, pensando que quizás la compasión era solo una emoción, algo ajeno a la práctica de la meditación. Viro asintió y le ofreció una sonrisa tranquila. La compasión no es una emoción, Chai, sino una forma de ver el mundo. Es la capacidad de comprender el sufrimiento de otros y de ti mismo, y desear aliviar ese sufrimiento. Pero no se trata de lástima ni de sacrificarse por los demás. La verdadera compasión comienza contigo mismo, reconociendo tus propias heridas, tus propias limitaciones, sin juzgarte. Chai se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del maestro. Sentía que, en algún nivel, era difícil ser amable con él mismo. Siempre había luchado con la perfección, con la idea de que debía ser mejor, de que debía controlar todo, de que debía ser suficiente. Sin embargo, en ese momento algo comenzó a cambiar dentro de él. Comprendió que si no se era compasivo con uno mismo, sería difícil ofrecer esa misma compasión hacia los demás. Viro, observando la expresión de Chai, continuó. La compasión comienza con la aceptación. Aceptar que no somos perfectos, que todos tenemos fallos, que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana. Es más fácil sentir compasión por otros cuando entendemos que todos somos vulnerables, que todos enfrentamos desafíos. Pero, maestro, dijo Chai, ¿cómo puedo sentir compasión por mí mismo cuando me siento insuficiente? Cuando siento que no soy suficiente como monje, como persona. Cuando no estoy haciendo bien las cosas. Viro sonrió suavemente y puso una mano sobre el hombro de Chai. Lo que sientes, Chai,
Es una ilusión creada por la mente. La mente tiende a juzgar, a compararse con otros, a buscar la perfección. Pero la verdadera compasión es aceptar lo que eres, tal como eres, con tus errores y virtudes. No eres ni menos ni más que cualquier otra persona. Al sentirte imperfecto, estás más cerca de todos los seres. Todos estamos en el mismo camino, buscando comprender y liberarnos del sufrimiento. Chai cerró los ojos, sintiendo por un momento el peso de sus propias expectativas. Por un instante se permitió ser amable consigo mismo, sin exigirse más de lo que era capaz de dar. En ese espacio comprendió que la paz que buscaba también dependía de ser gentil consigo mismo, de no rechazar sus propias dificultades y limitaciones. Viro continuó explicando el poder de la compasión. Cuando realmente te aceptas y te tratas con amabilidad, entonces puedes extender esa compasión hacia los demás. Pero la compasión hacia los demás no significa permitirles que nos hagan daño o que no establezcamos límites. La compasión es desear el bienestar de todos los seres, incluso cuando no compartimos sus puntos de vista o sus acciones. Es ver a los demás con los ojos de la comprensión, sabiendo que ellos también están atrapados en sus propias luchas. El monje hizo una pausa, mirando al horizonte donde los árboles se balanceaban suavemente con el viento. En la práctica de la compasión no hay separación entre tú y los demás. Todos estamos interconectados. Cuando deseas la felicidad para los demás, también te traes a ti mismo esa misma paz. Número 4. El poder del silencio y la quietud. Después de un tiempo practicando la respiración consciente, soltando los apegos y cultivando la compasión, Chai comenzó a sentir que su mente se volvía más ligera. Sin embargo, había algo que seguía perturbando su paz: el constante ruido interno. A pesar de que sus pensamientos se habían calmado un poco, aún sentía que en el fondo había una especie de bullicio constante, como una corriente subterránea de pensamientos, emociones y preocupaciones que no lograba silenciar por completo. Una tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo y el aire fresco soplaba suavemente entre los árboles del monasterio, Viro llamó a Chai para una caminata. Mientras recorrían los senderos del jardín, el maestro percibió que el joven monje parecía distante, como si algo estuviera interrumpiendo su paz. Chai, has estado trabajando mucho en la práctica de la respiración, el soltar y la compasión, pero ahora te invito a una práctica que te ayudará a encontrar aún más profundidad en tu mente y en tu ser: el poder del silencio y la quietud. Chai se detuvo y miró a su maestro con curiosidad. ¿Silencio y quietud?, preguntó un poco confundido. ¿Qué significa eso exactamente? Viro sonrió y se sentó en un banco bajo un árbol. Chai lo siguió y se sentó a su lado, observando las hojas que caían lentamente al suelo. El silencio no es solo la ausencia de ruido externo, explicó Viro. El verdadero silencio es un estado interno de calma, es la quietud de la mente que no se ve afectada por los pensamientos o las emociones. En nuestra vida diaria estamos rodeados de ruidos y estímulos, pero el mayor ruido que enfrentamos no es el sonido del mundo, sino el ruido de nuestra propia mente. Chai asintió, reconociendo que muchas veces su mente estaba llena de pensamientos que lo distraían y lo agotaban, pero nunca había considerado el silencio como una herramienta para calmarse. Miró al maestro, esperando entender más. Viro continuó. El poder del silencio no solo está en la quietud externa, sino en la capacidad de detener el flujo incesante de pensamientos. La mente, como un lago, puede estar agitada y llena de ondas, pero cuando dejas que el agua se calme, la superficie se vuelve clara y puedes ver el fondo sin distorsión. La mente es similar. Cuando te permites el silencio, dejas que la mente se calme y se vuelva transparente.
Chai cerró los ojos, recordando las veces en que sus pensamientos lo habían arrastrado como un río turbulento. Su mente no dejaba de moverse. La idea de encontrar un silencio profundo le pareció un desafío, pero también algo a lo que deseaba llegar. Viro, viendo que su discípulo estaba comprendiendo, prosiguió. El silencio no es algo que se pueda forzar, Chai. No se trata de hacer que la mente deje de pensar. En cambio, es aprender a escuchar sin aferrarte a lo que escuchas. Es aprender a estar presente en el momento sin que los pensamientos te distraigan. ¿Cómo hago eso?, preguntó Chai, aún buscando respuestas más claras. Primero necesitas crear espacios de quietud, respondió Viro. No busques el silencio solo en tu mente, sino también en tu entorno. La paz externa puede ayudarte a encontrar la paz interna. Si te rodeas constantemente de ruidos y distracciones, será más difícil escuchar el silencio que ya reside dentro de ti. El maestro le sugirió que comenzara a tomar momentos del día para practicar la quietud, en los que no hiciera nada más que estar presente. Podía ser al amanecer, cuando el monasterio aún estaba en calma, o incluso mientras comía, sin hablar ni distraerse con pensamientos. Solo estar, solo ser. Chai sintió un leve temor al principio, como si el silencio lo abrumara. Siempre había tenido miedo del vacío del silencio profundo porque pensaba que la mente lo consumiría. Pero también había algo en ese silencio que lo atraía. Era como una puerta hacia una paz más profunda. Número 5. La visión clara a través de la reflexión. Después de meses de prácticas intensas, Chai había aprendido a respirar con conciencia, a soltar los apegos, a cultivar la compasión y a encontrar la paz en el silencio. Sin embargo, sentía que aún quedaba una última enseñanza que le faltaba por comprender, algo que completara su camino hacia la desintoxicación mental y la paz verdadera. Fue entonces cuando Viro, el maestro sabio, lo llamó una vez más a su lado. Chai, dijo, mirando al joven con calma, has recorrido un largo camino. Has aprendido a soltar, a practicar el silencio, la compasión y la gratitud. Pero aún queda una última manera de desintoxicar la mente, la visión clara a través de la reflexión profunda. Chai escuchó atentamente, pues algo en las palabras de su maestro lo hizo sentir que esta enseñanza sería diferente a las anteriores. La mente, Chai, tiene muchas capas, continuó Viro, como un lago profundo. Si arrojas una piedra en el agua, las ondas crean perturbación. Pero si te sientas y observas, las ondas desaparecen y el agua vuelve a su calma. De igual manera, nuestros pensamientos y emociones. Aunque los pensamientos perturbadores se disipan si los observamos sin identificarnos con ellos, la reflexión te permitirá ver la naturaleza transitoria de la mente, como si fueran nubes que pasan por el cielo. Si aprendes a observarlos sin aferrarte a ellos, alcanzarás la libertad. Chai miró a su maestro con curiosidad. Comprendía la metáfora del lago, pero aún le costaba imaginar cómo podía aplicar esa visión de la mente en su vida cotidiana. ¿Cómo hago esto, maestro? ¿Cómo puedo observar mis pensamientos sin quedarme atrapado en ellos?, preguntó, ansioso por comprender más profundamente. Viro sonrió y le respondió con paciencia. Es muy sencillo, pero no siempre fácil de practicar. La clave está en observar sin juicio. Cuando una emoción o un pensamiento surja en tu mente, no lo etiquetes como bueno o malo, positivo o negativo. Simplemente obsérvalo. Míralo como algo que está ahí, pero sin aferrarte a él. Recuerda, no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, eres el observador de ellas. Chai comenzó a poner en práctica la enseñanza de su maestro. Al principio, le resultaba difícil. Cada vez que se sentaba a meditar, sus pensamientos se desbordaban como un torrente.
pensaba en su pasado, en sus miedos, en lo que aún no había logrado alcanzar. Los pensamientos venían y se quedaban, arrastrándolo con ellos. Pero recordando las palabras de Viro, Chai empezó a hacer un esfuerzo consciente por no identificarse con esos pensamientos. Cada vez que uno surgía, lo observaba con la misma curiosidad con la que se observa una nube en el cielo. ¿De dónde venía? ¿Qué forma tenía? Pero sin aferrarse a él, sin dejarse llevar por su corriente. A medida que pasaba el tiempo, Chai empezó a notar algo sorprendente. Los pensamientos dejaban de tener tanto poder sobre él. Veía cómo se formaban y luego se desvanecían, como ondas que se disipan en el agua tranquila. Una tarde, después de una sesión de meditación especialmente profunda, Chai se acercó a Viro y le compartió sus descubrimientos. Maestro, ahora entiendo lo que quieres decir con la reflexión. Los pensamientos son como las ondas en el agua, y si no me identifico con ellos, se desvanecen por sí mismos. Antes pensaba que mi mente era el enemigo, que tenía que luchar contra ella. Pero ahora veo que todo lo que tengo que hacer es observar. Viro asintió con serenidad, satisfecho con la comprensión de su discípulo. Exactamente, Chai. Los pensamientos no son el problema. El problema es cuando nos identificamos con ellos. La mente puede parecer turbulenta, pero si no nos dejamos arrastrar por la corriente de esos pensamientos, podemos encontrar la calma. Recuerda, tú no eres los pensamientos. Eres el espacio en el que esos pensamientos ocurren. Así, Chai completó su viaje de desintoxicación mental, aprendiendo a vivir con una mente más libre, serena y clara. La práctica de la reflexión profunda le permitió no solo comprender la naturaleza de sus pensamientos, sino también liberarse de ellos. Ya no era un esclavo de su mente, sino un observador consciente que vivía en paz con lo que era. Ahora, cada día, Chai continuaba su práctica, observando sus pensamientos y emociones sin aferrarse a ellos, con una visión clara que lo guiaba por el camino de la sabiduría y la libertad interior. Enhorabuena por llegar al final. Se nota tu compromiso con tu crecimiento personal. Si te ha gustado este video, dale me gusta, y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para seguir llenando tu vida de sabiduría. Deja un comentario diciendo qué te ha parecido este video. La paz interior no se encuentra en el silencio de la mente, sino en la capacidad de observarla sin perderse en ella.